¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, para todo México, Centroamérica y Sudamérica y partes de España que nos visitan también. Y bueno, como de costumbre, siempre llevándoles lo mejor de lo mejor del deporte, tanto nacional como internacional. Y para mí es un enorme placer poderles llevar a grandes atletas, ya sea olímpicos, boxeadores, lucha libre, y obviamente nuestros queridos amigos, los futbolistas, que tantas igual alegría nos han dado, y grandes amigos también, muchos de ellos, el cual hoy tengo la fortuna de contar con otro gran amigo del fútbol, un gran ser humano, con el caso de mi querido amigo Joseph Miso, que ya está con nosotros, un ex internacional jugador de, bueno, vamos a hablar de República Checa, después Eslovaquia, y muchos años en el fútbol tico, ya es nacionalizado costarricense. Mi querido amigo, muchísimas gracias por estar esta tarde noche con nosotros desde allá, desde San José, Costa Rica. Un enorme placer. Gracias nuevamente, mi querido Joseph. ¿Cómo estás? Bueno, Hugo, buenas noches. Buenas noches para usted y para todas las personas que nos están viendo. Un gusto estar aquí y esperamos pasar un buen ratito aquí. Gracias, mi querido amigo. Bueno, lamentablemente, mi querido Y Joseph, yo soy de Eslovaquia, yo soy de Eslovaquia, Eslovaquia. Eslovaquia, que era parte de la República Checa, por eso puse esos ese ejemplo nada más, mi querido amigo. Pero bueno, te comentaba, vivimos ahorita desafortunadamente un momento histórico malo, si se le puede llamar de esa manera. Desgraciadamente estamos pasando por una pandemia, una desgracia que hemos estado viviendo durante más de un año. ¿Cómo te ha tocado? ¿Cómo has vivido esta parte, mi querido Joseph? Bueno, sí, siempre es muy difícil porque eso empezó más o menos en marzo, alrededor de 15 de marzo, digamos, en Costa Rica, donde yo estoy viviendo. Uno siempre planea en la mitad del año viajar a su país. Digamos, el año pasado, por las restricciones que se presentaron, no lo pude realizar y para mí siempre es muy importante una vez por año poder viajar a Eslovaquia y año pasado, digamos, por esa pandemia no lo pude realizar. Me quedé en Costa Rica, digamos, donde uno también se siente súper bien, pero siempre, digamos, esperamos prontamente salir rápidamente de eso, digamos, por el bien de todos. Claro, por Porque hay supuesto. muchísimas personas que perdieron sus seres queridos y esa es una situación muy lamentable y ojalá que se pueda resolver lo antes posible. Claro, por supuesto. También mandarles un cordial saludo a todos los amigos de Costa Rica. Incluso yo el año pasado estuve precisamente allá en ese bello país, donde me trataron de maravilla. Estuve invitado por la Federación Costarricense de Fútbol por poder hablar con Gabelo Conejo, con amigos como Hernán Medford, Mauricio Solís, por allá aquí me tocó Eric Loniz, estaba también Pablo César Guanchope. Bueno, Rolando Fonseca, bueno, una gran cantidad de grandes seres humanos, futbolistas todos ellos de gran jerarquía, ex compañeros tuyos de profesión y también me imagino que de equipo, como por ejemplo en el Alajuelense. Pero bueno, mi querido amigo, realmente dicen que recordar es volver a vivir y vámonos de viaje, vámonos a Eslovaquia, vamos a repasar tu niñez. Recuérdame, cómo era la vida de Joseph Miso a temprana edad? ¿Qué te hace el gusto por el fútbol? ¿Cómo te vas desenvolviendo allá en tu bello país, un país hermosísimo como Eslovaquia, te comentaba la vez pasada, con esos castillos medievales, con esos montañas, con esas, bueno, tú lo conoces mejor que yo, y hablar de Eslovaquia es hablar de un país muy hermoso, pero en esas épocas, mi querido Joseph, el comunismo prevalecía realmente, era algo muy difícil. ¿Cómo era esa niñez, mi querido Joseph? Bueno, yo nací, digamos, en Checoslovaquia, pero en la parte de Eslovaquia, digamos,
desde pequeños vivimos en un pequeño cerca de una ciudad que se llama Trnava, que es como octava ciudad más grande de Eslovaquia. Queda como a 50 kilómetros nuestro pueblo, como 50 kilómetros de la capital, que es Bratislava. Y mi papá, digamos, desde que yo era pequeño, era como entrenador de ligas menores en el pueblo. Entonces siempre iba a la cancha y siempre me llevaba. Y entonces seguramente ahí donde empezó mi gusto por el fútbol. Y cuando tenía más o menos 6 años, 6 o 7 años, me involucré a ligas menores, digamos, del pueblo. Todavía no era muy serio, pero siempre yo cuando tenía, digamos, tiempo libre y tenía con quién jugar, siempre buscaba, digamos, amigos en el pueblo. Era un pueblo pequeño, tampoco era siempre fácil encontrar los compañeros para armar mejengas, pero siempre, digamos, cuando los encontraba, yo siempre estaba metido en la plaza del pueblo que quedaba más o menos 300 metros de la casa. Y cuando tenía casi 10 años, digamos, me faltaban como, tal vez como 9 años y medio, hice unas pruebas en ligas menores de un equipo grande de Eslovaquia que se llama Spartak Trnava, que digamos en Checoslovaquia, digamos que era un campeonato muy fuerte, salió 5 veces campeón de Checoslovaquia en los años 60, a finales de los 60 y principios de 70. Tenía jugadores que estaban presentes cuando Checoslovaquia ganó la Eurocopa de 1976 en penales contra Alemania, donde se produjo el famoso penal de Antonín Panenka, que todo mundo se acuerda de eso. Antonín Panenka se hizo muy famoso por ese penal. Digamos, ahí yo hice, digamos, visorías, me escogieron y después nosotros éramos un grupo de muchachos que estudiábamos y jugábamos juntos hasta los 14 años y después, digamos, cada uno cogió colegio donde quería seguir estudiando, pero seguíamos jugando juntos hasta los 18 años. Después algunos los subieron a primera división. Yo estaba entrando con la primera de Spartak Trnava más de un año, pero digamos nunca pude debutar. Me mandaron a préstamo a un equipo de cuarta división que se llama Piešťany. En 2 años, por dicha, digamos, con los compañeros pudimos subirlos a segunda división. Y cuando estuvimos haciendo pretemporada para segunda división, la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica estaba haciendo pretemporada precisamente en la ciudad donde yo jugaba y arreglaron un partido amistoso contra mi equipo en ese momento en Eslovaquia. Y después, más o menos 3 semanas después de ese partido, los directivos de mi equipo en Eslovaquia me dijeron que equipo costarricense alajuelense que tenía ir a jugar hacia Costa Rica. Entonces llegó Iván Mraz, que era en ese momento gerente del club, con el presidente del club, que era Mario Chacón Soto. Se reunieron conmigo en un lugar en Piešťany y yo les pedí 24 o 48 horas para tomar la decisión y después de consultarlo con mi familia, digamos, acepté la propuesta de Alajuelense y estoy muy contento que tome esa decisión porque llegué a un país, Costa Rica es un país súper futbolero. Alajuelense es un equipo grandísimo en este país y yo siempre me siento orgulloso de poder jugar, digamos, con Liga Deportiva Alajuelense durante 8 años. Claro, por supuesto. La vez pasada estuvimos platicando algo al respecto, tú y yo, mi querido amigo, y te hice la pregunta, ¿no? ¿Por qué Costa Rica? ¿Qué sabías de Costa Rica? Y tú realmente lo único que sabías de Costa Rica era lo que estaba pasando en el Mundial de 1990, allá en Italia, donde Costa Rica resulta ser un gran equipo, un equipo que siempre iba al frente y llamó mucho la atención y realmente conoces Costa Rica, pero gracias a ese mundial y bueno, no lo pensaste mucho y bueno, ya muchos conocen esa gran historia que tuviste allá en ese bello país que es Costa Rica y bueno, ni qué hablar del Alajuelense, que fue, si no mal recuerdo, tu único equipo. Sí hubo por allá un paso fugaz por el Club Herediano y por el Grecia, si no mal recuerdo, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, mi querido amigo. Se dan ese lazo entre Club Alajuelense y tu persona para que puedas integrarte a un fútbol tico que lo que está
estabas conociendo, como bien lo decía yo anteriormente, en un mundial. Pero ¿qué hubiese pasado, mi querido amigo, si el alajuelense no llega a Eslovaquia y tú sigues haciendo tu pretemporada? ¿A dónde estaban puestos tus ojos? ¿Hacia dónde era tu meta, mi querido Joseph? Ya digamos, abajo, bueno, hizo esa pretemporada en Eslovaquia y yo tenía conocimiento de Costa Rica de Italia 90, como usted lo mencionó, de gran papel que hizo Costa Rica, que pudo eliminar a Escocia y a Suecia, Claro. dos equipos de Europa que siempre tienen su potencial. Y yo me acuerdo muy bien, digamos que no existía internet, digamos, no tenía cómo averiguar. Antes del viaje, mi hermana me compró un diccionario español-eslovaco. Entonces traté de estudiar un poquito cuando estaba viajando con Iván Maraz, digamos, en el avión. Y me acuerdo muy bien que yo, por ejemplo, viajé con Iván Maraz en el avión. Yo le estaba preguntando, digamos, por el club, cuántas personas llegaban a ver los partidos, cuál era el partido más importante. Entonces, digamos, en el avión adquirido, digamos, los primeros conocimientos de Costa Rica y, digamos, no pude averiguar bien antes de viajar porque no tenía, digamos, no había internet, yo no sabía, digamos, el clima exactamente, qué clima había en Costa Rica, qué temperaturas se manejaban, cómo era el país, por ejemplo, qué tamaño tenía, cuántos habitantes tenía, y ya iba a conocer la verdad. No es como ahora que uno se pone YouTube y ahí se da cuenta de todo. Esa era una época totalmente diferente. Me acuerdo que cuando llegué a Costa Rica, yo estaba escribiendo una carta y para que esa carta llegara a mis papás o a mi hermana, eso duró 3 semanas. Y lo mismo cuando ellos me mandaron a mí, yo siempre estaba con ansias esperando, ellos siempre me mandaban cartas y me mandaban los recortes de los periódicos. Y cuando me llegaban noticias de mi país, y me acuerdo que eso era una alegría tremenda para mi persona, recibir noticias de mi país, de mi familia, estando tan lejos en otro lado del mundo, ¿no? Era complicado, es complicado, o era complicado en este caso hablando de Eslovaquia, que pertenecía en ese entonces a la República Checa. Era un país comunista, era difícil, era complicado poder salir. Si solo ciertas personas podían salir, en este caso, tu persona que por medio del fútbol tuviste la oportunidad de emigrar, ¿no? De poderte ir a otro país y desenvolverte a lo que es tu pasión, lo que es el fútbol. Nosotros, por ejemplo, teníamos a una hora, vivíamos de Austria, que digamos era pleno capitalismo, pero era totalmente prohibido viajar a ese país y digamos solo se puede viajar a lo máximo que se puede viajar, lo mejor las personas a antigua Yugoslavia. Y aparte de eso, República Democrática Oriental Alemana, Hungría, Polonia, Bulgaria, Rusia, que era, digamos, Unión Soviética. Pero nosotros por el medio pudimos viajar a Austria, a Italia, a Francia, Holanda, y para nosotros siempre cuando nos dijeron que muchachos vamos a ir a ese torneo, no sé, a Holanda, a Haag, que es, digamos, capital. Entonces, para nosotros en el equipo siempre era una alegría tremenda y era una fuerte motivación para nosotros que salir a conocer algo diferente para nosotros y, digamos, a medirse, digamos, también con equipos de otros países y una experiencia inolvidable. Pero también quiero decir que, digamos, nosotros crecimos en comunismo y, digamos, nosotros tampoco nos faltó nada, nosotros nunca nos faltó comida, así, pero digamos, no teníamos las mismas condiciones como la gente en capitalismo. Claro, Pero, claro, pero digamos, la situación en Checoslovaquia, por ejemplo, nunca llegó al grado como uno está leyendo que está en Cuba o así, claro. ni lo más mínimo. Joseph, habías participado, como bien me comentas, en torneos en Holanda, en Austria, en algunos otros países.
capitalistas. ¿Alguna vez existió algún club interesado en tus servicios? No, 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 no. Digamos que yo me di cuenta, no, era totalmente otra época. Nosotros solo salíamos, nosotros teníamos, no, no era como ahora que cada jugador tiene representante. Eso era Claro, una época completamente diferente. Digamos, nuestro sueño era jugar, digamos, nuestro sueño de nuestra ciudad era jugar con Spartak Trnava y eso era lo que aspirábamos. Porque nosotros en esa época, ningún jugador pudo salir a jugar, digamos, con Barcelona o así, de los países comunistas. Entonces, digamos, nuestra máxima aspiración era jugar con Spartak Trnava, algunas copas europeas, el campeonato de Checoslovaquia, que en ese momento tenía mucho nivel porque estaba Sparta, Praga, Slavia, Praga, Baník Ostrava, que es muy conocido, estaba Slovan de Bratislava, Spartak Trnava. Había, digamos, 7, 8 equipos de gran trayectoria y era muy, muy interesante para la afición, digamos, muchísimo más interesante que ahorita que estamos un país, digamos, solo y hay mucho menos equipos, digamos, populares como en esa época. claro. Llegas a Costa Rica. ¿Cómo fue tu aclimatización realmente de poder, ahora sí que involucrarte en otra cultura, en otro idioma, en otra región? Ahora sí que estás del otro lado del mundo, donde no había papá, no había mamá, no había hermana, no hay tíos, primos, no hay parientes, estás tú solo completamente en otra parte, pero parece que llegaste con el pie derecho, que ya ahorita eres un tico más, eres uno más que dice pura vida, mi querido Joseph. Yo siempre, digamos, por mi experiencia propia, para mí, para un jugador extranjero es sumamente importante aprender el idioma. Si uno viene a otro país y no se puede comunicar, las cosas son muy complejas. Sí, Eso, y digamos, para que uno se siente bien, se tiene que poder comunicar, o sea, en la cancha, en el camerino, en la calle, donde sea, pero eso es fundamental. Y segundo, para un jugador de fútbol se siente bien, tiene que rendir en la cancha. Eso, si uno rinde en la cancha, todo el mundo ya lo trata bien. Pero si uno no rinde en la cancha y no sabe idioma, no recibe apoyo por ningún lado. Y correcto. se pueden presentar situaciones muy complejas. Es correcto, Joseph. Y eso precisamente Por eso, te quería yo preguntar. ¿Cómo fue el trato cuando llegaste a un equipo muy importante de la Liga Costarricense de Fútbol, ya de primera división? Haces tu debut ya en primera división en Costa Rica, lo que no habías hecho ahora sí que tu país natal, ¿no? ¿Cómo fue el trato? ¿Cómo fue ahora sí que el apoyo de tus compañeros costarricenses? no, digamos, digamos uno se dio cuenta rapidísimo que llegó a un equipo grande. La afición en los partidos, porque la liga o Saprissa van a jugar a cualquier parte de Costa Rica y siempre tienen, aunque juegan de visita, juegan como local, porque siempre la mayoría de personas apoya en Costa Rica a la Alajuelense o Saprissa. Entonces uno rápidamente se dio cuenta que estaba en equipo grande, porque cuando yo estaba en Eslovaquia me hablaron de Alajuelense, yo no tenía ni idea lo que significaba Alajuelense en Costa Rica. Claro, A mí si me hablarían de limonense, ramonense, alajuelense, a mí me sonaba igual. Y como no existía internet en ese momento, no tenía cómo darse cuenta de la grandeza que es, del grande que es la institución de Liga Deportiva Alajuelense. Y llegando aquí lo pude comprobar, digamos, en los partidos, en la calle, porque, digamos, jugadores de Alajuelense siempre salen muchísimo en la prensa. Entonces, la gente los reconoce en las calles, entonces rápidamente me pude dar cuenta, digamos, que Alajuela era un equipo muy popular. Vi el estadio, de una vez el estadio me gustó mucho, es más o menos para 17, 18 mil personas. En esa época entraba todavía más personas porque no había tanto lugares para sentarse. Y digamos, la calidad de los compañeros, había muchos jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica, como mencionamos, Italia 90, por ejemplo. Entonces, de una vez yo aquí tuve, por ejemplo, compañero Mauricio Montero, que era jugador titular en Italia 90, y para mí era como una sensación muy bonita que uno
llego de Eslovaquia a jugar a un equipo de Costa Rica y tiene compañero a una persona que era titular en el Mundial, ¿no? Que para mí eso era, que no lo vivía en Eslovaquia. Yo, digamos, ahí era compañero. Yo, por ejemplo, entrenaba con ese equipo en primera división y después los jugadores de ese equipo salieron a jugar a Inglaterra, primera división, pero mucho después, no sé, 4 años después. Entonces, cuando yo llegué a Costa Rica y, por ejemplo, tenía a Mauricio Montero como compañero que era titular en Italia 90, entonces para mí era una sensación muy bonita. Y digamos, otros compañeros también siempre con mucha calidad y uno rápidamente se dio cuenta que las cosas no eran fáciles porque éramos delantero, tenía compañero Ronald Gómez que después lo fichó Sporting Gijón, después de primer año otro compañero que lo fichó Ajax de Holanda, después de año y medio estando yo aquí, después tenía Muniz, muy buen jugador que tenía mucho nombre aquí. Entonces, agarrar minutitos no era nada sencillo. Y más que uno llega de otro lado y tiene que acostumbrarse a estas exigencias, la calidad de los compañeros y mucha más competencia que yo tenía en el equipo anterior. Claro, por supuesto, mi querido amigo, pero cuéntame, queremos saber cómo fue tu llegada. ¿Cuál fue la broma que te hicieron los compañeros alajuelense? Porque esto suele suceder. Esto es mundial. Esto no es solo de Costa Rica, no es de España, no es de México, no es de Argentina. Esto es mundial. Llegues a donde llegues, siempre te van a dar la bienvenida con una broma pesada. ¿Cuál fue, en tu caso, mi querido Joseph, lo que te hicieron los hermanos costarricenses? No, a mí no me hicieron ninguna broma, pero digamos, siempre antes de los entrenamientos jugábamos bonito. Digamos que hay por ejemplo, dos jugadores en el centro y 6 jugadores por fuera y tienen que agarrar la pelota para poder salir, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, es el hacían ellos 15 clásico. toques o cuando tiraban túnel o perrita, como se dice, entonces el jugador tenía que marcar 2 veces más. Y los jugadores costarricenses siempre se caracterizan por tener buen toque. Claro. Entonces, a veces hacían, yo no sé, yo estaba adentro y hacían 30, 40 toques. Entonces, yo tenía que marcar, yo no sé, 7, 8 minutos adentro y ellos lo celebraban de una manera demasiado eufórica. Y a mí eso me caía muy mal y yo me enojaba muchísimo. Y, digamos, se presentaban situaciones así, para ellos de mucha alegría y para mí de mucha cólera. Porque no me dejaban salir del Claro, centro. claro. Aquí en México se le llama torito, el famoso torito, donde hacemos un círculo y hay 2 compañeros dentro del círculo y empezamos a pasarnos la pelota uno por uno hasta que alguien de los 2 que están adentro la toca o se queda con la pelota, pero sí, realmente era la típica broma, ¿no? O si no, raparlos, dejarlos ahora sí sin cabello o alguna comida picosa, lo que realmente hacen aquí en México. ¿Cómo te fuiste desenvolviendo, Joseph, en un país donde el idioma es netamente español? Aunque estés practicando tu español con un libro, no es lo mismo. Tienes que estar allá porque ya ahora sí que esa fuerza, porque tienes que pedir tu comida, tienes que pedir tal vez un taxi, a veces un programa de televisión lo tienes que ver en español. ¿Cómo te fuiste adaptando? ¿Cómo fuiste aprendiendo el idioma español, Joseph? Como ya lo mencioné, digamos, mi hermana me regaló este diccionario. Y yo, por ejemplo, estaba leyendo en ese diccionario que hasta luego, en diccionario lo ponían hasta la vista. Y eso absolutamente no se utiliza aquí. Entonces yo, por ejemplo, entraba a una pulpería y cuando salía, yo siempre decía hasta la vista. Decías hasta la vista y mandabas la pelota Como se decía en las películas, y la gente se me quedaba bien. Y digamos, le voy a contar, digamos, mi experiencia futbolística. Yo, por ejemplo, primeros partidos empecé a jugar, empezó a ir bastante bien, pero le repito que la competencia, después
digamos, primeros 2 meses, yo en la gradería o en el banquillo, y esos fueron, digamos, los momentos más difíciles para mí en Costa Rica. Digamos, no jugaba, no conocía bien el idioma, digamos, no tenía, digamos, apoyarme en alguien, yo no tenía familia aquí, y eran momentos difíciles. Yo estaba pensando que seguramente terminaba el campeonato y me regresaba a mi país, pero después, y no me tenía confianza, ya perdí la confianza completamente. Y después me llevaron a un partido en Cartago, y creo que al medio tiempo íbamos ganando 1-0, y yo jamás pensé que me iban a poner, y me dicen que al medio tiempo me dicen caliente. Y yo me puse todo nervioso. Es que ya no jugué como 3 meses, ya no jugué un partido. Entonces, pero entré y lo hice bastante bien. Digamos, las referencias de la prensa eran buenas después de este partido. Y me acuerdo que 3 días después viajamos a Salvador para jugar contra FAS, un partido de CONCACAF o de UNCAF. Y ahí entre de cambio íbamos 1-1. Era uno de los últimos partidos de Mágico González ahí. Y digamos, tuve la suerte de poder anotar gol del Gane. Ganamos ese partido 2-1, lo jugamos en Santa Ana, en Salvador. Y digamos, desde esos 2 momentos, esos 2 partidos, cambió muchísimo mi vida futbolística en Costa Rica. Digamos, la prensa, la afición me empezó a tomar, digamos, con mucho más positivismo. La gente en la calle empezó a confiar en uno. Y para mí también se me facilitaron muchísimo las cosas en la vida cotidiana. Claro. Con esos goles, asistencias, digamos, ya todo era mucho más sencillo. Joseph, los compañeros del equipo, sobre todo el capitán, es el que a veces nos da la pauta de tranquilizar pues esas ansias, ¿no? O tal vez el nerviosismo de volver otra vez a iniciar, porque uno pierde realmente se desencancha, como decimos aquí en México, ¿no? Ya no entras y entras como perdido, ¿no? ¿Quién fue de tus compañeros el que te calmó, el que te dijo, venga, Joseph, vamos a darle, tranquilo, como lo estás haciendo en los entrenamientos? Eso no me acuerdo si alguien se me acercó, pero digamos, ellos no eran, digamos, cuando uno, por ejemplo, hacía algo malo en la cancha, digamos, los compañeros costarricenses, o por ejemplo, cuando uno fallaba alguna opción o no resolvía correctamente alguna jugada, nunca se le veían a uno encima, digamos, de mala manera. Claro. Siempre apoyando, digamos, la próxima te va a salir, digamos, de buena manera. Esas son cosas muy importantes para que el jugador no pierda confianza en la cancha. Digamos que en ese punto siempre recibí, nunca sentí, digamos, que mala fe de parte que uno hacía algo malo y ellos querían, digamos, que uno se sintiera todavía peor para ponerlo más abajo, digamos, para tener menos competencia. Digamos que siempre recibe apoyo de los compañeros. Yo tenía buenos compañeros futbolísticamente y humanamente, y eso es muy importante en un equipo, si es grande o pequeño, lo que sea, en un equipo deportivo. ¿Cómo viste la Liga Costarricense de Fútbol, a pesar de que no llegases a debutar en la Liga de Eslovaquia, pero tenías el conocimiento porque pues eras hincha, eras aficionado del Spartak, del equipo de la ciudad, de donde tú pertenecías? Entonces sabes perfectamente bien cómo es la ideología futbolística, pero te transportas y viajas y te concentras en Costa Rica porque ya perteneces a un equipo de mucha tradición, de muchos campeonatos, como es el club alajuelense, los rojinegros. ¿Cómo viste este cambio? ¿Cómo viste realmente esos dos estilos de juego? El europeo entre fuerza y el latino entre técnica y buen toque de balón. ¿Cómo te fue dando? ¿Cómo llegaste a saber todo este cambio, Joseph? Hugo, esa es una muy buena pregunta, digamos, muy buena comparación. Yo siento que a mí me siento muy bien el estilo del juego de los equipos costarricenses, principalmente de Liga Deportiva Alajuelense, jugadores de mucha calidad, dotados muy bien técnicamente, que siempre trataban de jugar fútbol, casi no reventaban la pelota, y ese estilo de juego es que a mí me encantaba, digamos, pasar la pelota, salir jugando, jugadores
con muy buen pie en la cancha, jugadores inteligentes que pensaban muy rápidamente, muchísimos partidos con la selección nacional, mucha experiencia en juegos internacionales, mundiales encima, Copa América, Copas de Oro, y digamos, yo me acoplé muy bien al estilo de juego de los compañeros porque ellos tenían mucha calidad y siento que a mí me facilitaban muchísimo mi estilo de juego por la calidad que ellos tenían. Digamos, a mí no me servía jugar si Central tiene la pelota, lanza pelotazos de 50 metros, yo sostener la pelota porque eso no era mi juego. Mi juego era siempre atacar los espacios libres, levantar la cabeza, si compañero está mejor ubicado, siempre buscar al compañero libre, pero no era, digamos, jugar mucho de espalda o juego aéreo, eso no era lo mío. Mío era atacar por las bandas, cerrar por el centro, pero siempre, digamos, jugadas bien fabricadas, ¿no? No jugar a ver lo que sale, pero digamos, tener clara idea de juego. Claro, por supuesto. Eras un jugador latinoamericano nacido en Europa. No, yo no digo eso, yo digo que yo fui jugador que se acopló muy bien al fútbol de acá por la buena calidad de los jugadores costarricenses. El estilo, claro. Te comentaba, ¿cuántos años en Alajuelense? Eres figura ya de ese club, eres ídolo de ese club, mi querido amigo. Bueno, yo pude jugar con la Liga Deportiva Alajuelense durante 8 años. Pudimos salir 6 veces campeones nacionales, creo que es la mejor racha en la historia del club. Y digamos, en esa época se formó una gran generación de los jugadores que, digamos, voy a mencionar algunos, espero que otros no se resientan, pero digamos, como le mencioné, Mauricio Montero, Wilmer López, Javier Delgado, Luis Antonio Marín, Carlos Castro, Harold Balas, todos los grandes jugadores, Mauricio Solís, como usted lo mencionó, Rolando Fonseca, Ronald Lavala Gómez, Froilán Ledesma, Joaquín Guillén, extranjeros, Izaguirre, Claudio Cicia, bueno, pues ahorita rápidamente, pero unos grandes jugadores que la verdad uno se siente orgulloso que pudo compartir, digamos, camerino y la cancha con ellos. 6 campeonatos con el club rojinegro. De esos 6 campeonatos, obviamente todos valen, tienen el mismo sabor, pero siempre uno sobresale más que otro por cualquier circunstancia. A veces porque iba mal en el torneo, cerraron filas y campeonaron. O a veces llega a tener, hubo dificultades porque muchos jugadores se lesionan y sin embargo vuelven a cerrar filas y campeonan. ¿Cuál de todos esos campeonatos, Joseph, disfrutaste al máximo porque el torneo se dieron cosas raras y a final de cuentas levantan la copa? Hugo, campeonizar siempre es muy bonito. Claro. Siempre se disfruta muchísimo. Pero esa respuesta se la voy a responder yo desde que llegué a Costa Rica y desde que pude ver el clásico nacional. Yo siempre, desde que vi el primer clásico, me entró unas ganas, yo tenía demasiadas ganas de meter algún gol al Deportivo Saprissa. Y cuando jugamos la final en el año 1997, en 5 minutos estuvimos perdiendo en Ricardo Saprissa 2-0. Yo antes no tuve dicha de anotar al Deportivo Saprissa. Y se nos presentó un tiro libre como 25 metros del marco. Y yo pregunté al compañero más cercano, creo que era Joaquín Guillén, que si le podría dar. Yo me dice, dale, con confianza. Yo de ese tiro libre pude anotar. Después pudimos remontar ese marcador, ganamos ese partido 3-2 y creo que 3 días después tuvimos partido de vuelta en Alajuela. Ese partido terminó 1-1 y también, digamos, tuve la dicha de anotar también en este partido. Y digamos, ese fue tal vez el más memorable para mí, principalmente por esas circunstancias. Yo me sentí demasiado orgulloso que pude anotar contra un rival tan grande como Saprissa y en final de campeonato nacional y en un partido tan importante frente a tanto público. Entonces para mí fue algo digamos, de nunca olvidar.
un partido memorable prácticamente, una final de campeonato memorable porque en los dos partidos metes goles y decisivos prácticamente, ¿no? Uno para acercar y poder afianzarse en el juego de ida, como en el juego de vuelta vuelves a meter goles y ahora sí. Ahí fue algo muy especial, que en 5 minutos íbamos perdiendo 2-0. Fíjate. ¿Qué va a pensar uno en ese momento? Y ahí la cosa está muy difícil. Eso se ve que difícilmente lo podemos ganar. Y como pudimos dar la vuelta, entonces ese partido aquí siempre es muy memorable. La gente se acuerda mucho de ese partido, aunque ya pasaron de eso 24 años. Pero es uno de los partidos, digamos, históricos de Alajuelense contra Saprissa. Claro, por supuesto. Joseph, ¿cómo eres o cómo eras como jugador? ¿Cómo eras como compañero? Tú sabes perfectamente bien que dentro de una cancha de fútbol o en los entrenamientos siempre hay bromas, siempre hay, pues hay que romper el estrés porque no podemos, somos 23 jugadores en un entrenamiento, más cuerpo técnico, y no todo tiene que ser así estresante, ¿no? ¿Cómo eras? ¿Cómo eras como compañero? ¿Te gustaban las bromas? ¿Eras más tranquilo? ¿Te gustaba hacer grupo? ¿Hacían por allá un asado? ¿Cómo eras, amigo? Mira que yo era muy serio, sobre todo cuando llegué. Cuando llegué era súper serio, más no conocía idioma. Después me hice ahí, a mí siempre, digamos, yo era serio, pero siempre, a mí me gusta molestar también, pero me gusta molestar a la gente que les tengo confianza. Si no conozco a alguien, ahorita sí a veces molesto, pero antes no. Entonces era muy serio, pero con el tiempo empecé a vacilar, más cuando ya uno entiende un poquito más de idioma, ya se le hace más fácil. Pero le digo que antes de los partidos yo siempre era sumamente concentrado, yo siempre quería rendir en los partidos. Yo, digamos, una hora antes de los partidos, para nada era como dar bromas o así, yo siempre era concentrado, yo siempre me decía a mí mismo, tengo que rendir, tengo que jugar bien. Y más cuando estaban los clásicos, que uno se ponía mucho más tenso, pero cuando empezaba el partido, ya uno se relaja, ya uno está en lo suyo, pero siempre antes de los partidos, siempre la tensión era muy grande y mucho más grande en los partidos, digamos, importantes, finales o clásicos nacionales o partidos contra Heredia, ¿no? Donde la expectativa de la afición era alta, entonces uno sabía que habría que ponerle para que la afición no lo criticara. Claro, realmente es así. Hablando de clásicos, siempre hay un clásico del área de la CONCACAF. México, Costa Rica, México, ya sea a nivel selecciones o a nivel de clubes. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo desarrollabas tu juego cuando tenías que enfrentarte en una Conca Champions, si se le puede llamar de esa manera? No recuerdo cómo se le llamaba antes, cuando los equipos costarricenses tenían que jugar ese torneo y visitaban México y los clubes mexicanos iban a pagar la visita también allá en Costa Rica. ¿Cómo eran esos duelos, mi querido Joseph? ¿Qué recuerdas de aquellos duelos? Algo es buena pregunta. Yo le digo, ya le había dicho que yo jugaba, digamos, en Eslovaquia. Yo llegué a un equipo de cuarta división, lo pudimos subir a segunda división, pero cuando llegué a Costa Rica, bueno, ya tenía un poquito más de roce con los jugadores. Pero me acuerdo que primera vez que nos enfrentamos a Toluca en Washington, en el año 1998, el fútbol mexicano en Eslovaquia, digamos, tiene mucha reputación, tiene mucho nombre. Por los mundiales, equipo mexicano siempre es duro para cualquier rival. Entonces, nosotros nos íbamos a enfrentar en Washington en la primera ronda en el estadio de John Fitzgerald Kennedy. Nos enfrentamos a Toluca, que tenía Cardoso, que tenía, creo que Salvatore Carmona, que Ciña. tenía Fabián Stay, y esos grandes jugadores. Y nosotros ese año exactamente nos quedamos demasiado debilitados. Eso fue, digamos, el equipo de Alajuelense más débil, digamos, en los 8 años que yo pertenecía a ese club.
yo estaba pensando que antes del partido que seguramente que la diferencia va a ser muy grande, pero cuando empezó el partido nosotros empezamos muy bien. Eh, yo tuve, digamos, dos remates al marco y dos terminaron en los travesaños. No pudieron entrar. Primer tiempo terminó 0-0. Segundo tiempo lo perdimos 2-0. Pero ahí yo me di cuenta que tranquilamente que podríamos jugar de tú a tú contra los mejores equipos mexicanos. Y precisamente el siguiente año jugamos en Las Vegas. Clasificaron los 8 mejores equipos de CONCACAF. Estaba Toluca, estaba Necaxa, estaba Chicago Fire, estaba creo que Washington DC, y estaba Olimpia de Honduras y otros equipos, y nosotros en la primera ronda, en cuartos de final, nos tocó Toluca, y esta vez ya los pudimos eliminar, y después eliminamos a Chicago Fire, donde jugó Lubos Kubik, por ejemplo. Cuando yo vivía en Checoslovaquia, digamos, Lubos Kubik era jugador de selección súper famoso, jugó después en Fiorentina, jugó creo que en Derby County, era un jugador, digamos, uno lo tenía ya más o menos como ídolo, súper respetado. Y yo me lo topé en este torneo, jugué contra él y terminó partido y ya se me acercó y que me dijeron que usted era de Eslovaquia y entonces nos quedamos hablando como 10 minutos y para mí una experiencia agradable, digamos, de poder compartir contra jugador de tanto nombre del país de uno. Y después en la final nos tocó ganador de ese partido, iba para primer mundial de clubes que se jugó en Brasil, donde participó Real Madrid, Manchester United, Corinthians, Vasco de Gama, y nosotros íbamos ganando 1-0. Después Necaxa nos empató. Después yo digamos, mal logré el penal, digamos, portero me adivinó el lado, no lo tiré tan mal, pero me adivinó el lado y el partido al final lo perdimos 2-1. Y uno nunca le quedó, nunca se le fue esa tristeza, ese pensamiento que pudo ser como una cereza sobre el pastel, digamos, poder participar en ese primer mundial de clubes. Yo me acuerdo que para esa final llegaron a repartir las medallas Josef Blatter, Franz Beckenbauer y Michel Platini. Y yo estaba tan desilusionado que ni salí a recibir la medalla, que estaba tan decepcionado que pudo ser algo muy bonito para el club, también para el uno, y ahí no se nos dio. Y siempre esa sensación siempre se queda en mi mente y siempre me estoy preguntando por qué no pateé ese penal de otra manera. Siempre me lo estoy cuestionando. Y así va a ser siempre hasta el último día, seguro. Desafortunadamente, así es el fútbol, amigo. Hay cosas muy lindas, como me platicabas, aquel encuentro donde levantas la copa venciendo al archirrival, que es el Deportivo Saprissa. Esa es la cara A de la moneda. Y la cara B de la moneda es a veces las cosas malas, que a veces a todos los futbolistas nos ha pasado, nos ha tocado, y en este caso, pues te llega a pasar eso, y como bien dices, desilusionado, pues no sales a buscar tu medalla por vergüenza deportiva, si se le puede llamar, para la afición que confiaba en ti. Desgraciadamente, suele pasar. Eso le pasa a todos los jugadores, pero hay que estar allá, Joseph. Hay que estar allá para poder patear, para poder vivir ese partido. Si no estás allá, es difícil. Y ustedes lo hicieron, ustedes estuvieron allá. Y lamentablemente siempre hay un ganador y un perdedor. Y en este caso les tocó a ustedes perder, pero realmente una buena sensación, un buen torneo. Y creo que con eso te debes de quedar, Joseph. Sí, evidentemente, digamos, fue un torneo muy bonito para nosotros. También todo viaje, conocimos Las Vegas, una lindísima ciudad. Jugamos contra grandes equipos mundialistas, Alex Aguinaga, Tim Delgado, grandes jugadores, y también es una bonita experiencia de compartir cancha con esos grandes jugadores. Mientras no te hayas ido de rumba, no te hayas ido a jugar a los casinos, todo va bien, mi querido Joseph. Viera que no, pero nosotros vivíamos en el hotel Circus. Ah, en la parte de Teníamos atrás. adentro había como un parque de diversiones, entonces ahí teníamos algunos viajes en la montaña rusa. Ahí compartíamos ahí con los compañeros porque
Eso nunca lo vivimos antes seguramente. Y había un simulador ahí. Yo tenía un compañero en el cuarto y ese simulador para mí es algo inolvidable adentro del hotel. Era como, yo no sé, nos pusieron como unos asientos como en un cine, algo pequeño. Y era como, yo no sé, como montaña rusa, algo así. Yo llevé ese compañero del cuarto y ese simulador duraba 4 minutos, pero cuando llevábamos 3 minutos y 40 segundos, algo se les dañó, entonces nos dijeron que quédense en los asientos, lo vamos a repetir. Entonces nos lo pusieron otra vez. Y ese compañero, después íbamos a entrenar, como 1 hora después de entrenamos. Y él se sintió tan mareado que él empezó a entrenar 5 minutos y pidió al entrenador que saliese de la cancha porque él dijo que se sentía demasiado, es como una experiencia, una historia agradable de ese viaje. Claro, claro, por supuesto, más estando allá en ese hotel Circus, muy famoso sobre la calle del Boulevard Las Vegas, en la parte de atrás del casi ya las salidas de esta gran boulevard, ¿no? De donde están todos los hoteles. Y sí, como bien dices, ¿no? El Circus, pues como bien lo dice el nombre, ¿no? Es un circo que es hotel y por dentro pues hay shows de payasos, malabaristas y juegos, montañas rusas, simuladores y me imagino que la pasaron re bien, re bien, re bien. Joseph, muchos años en Costa Rica que te da la oportunidad de nacionalizarte. ¿Cómo llega ese momento? ¿Por qué tomas esa decisión de decir, me quiero nacionalizar costarricense por todo lo que has vivido? ¿Cómo lo fuiste maquilando? ¿Cómo fuiste pensando ese momento y tomaste esa decisión? Tengo residencia, pero yo no tengo nacionalidad. Yo sigo siendo, digamos, con papeles eslovacos. Yo aquí tengo permiso, pero no nacionalidad. Nacionalidad no la tengo. Ok, Tengo entonces, nacionalidad eslovaca. ok, perfecto. Entonces, de allí es el por qué. Ahí, Austin Berry lo engañó con eso. Austin Berry lo engañó con eso. Le dio mala información. Le voy a tener que reclamar tanto a Austin como a Harold Wallace también. Le voy a tener que decir, oye, ¿por qué me estás mintiendo, no? Pero realmente pues, es bueno saberlo también de tu propia voz, realmente, ¿no? O sea, yo estoy en México, estás en Costa Rica, y a veces se distribuye mal una información que a veces recopilas en las redes sociales o en en el Google o Google, como le llaman, en internet, a veces se da mala información, pero para eso estás, para que nos digas de cierta forma cuál es tu situación en el país costarricense. Pero siendo un jugador de renombre, un jugador con unas estadísticas bastante buenas, con una efectividad bastante buenas, goleador, ¿nunca te propusieron ser costarricense, nacionalizarte y poder defender la camiseta roja, la camiseta de Costa Rica? Hugo, es que lo que pasó es que, digamos, yo tuve aquí muy buena época y se hablaba mucho de eso. La prensa lo comentaba, digamos, cada rato, esa situación, digamos, que Miso se podría nacionalizar, pero, digamos, en noviembre de 1999, yo tuve una grave lesión y, digamos, ya estaba más de un año fuera de las canchas y después ya nunca se volvió a tocar el tema, pero yo siempre pensé que Costa Rica en la época cuando jugaba uno, siempre tenía grandes delanteros. Aquí estaba Pablo César Banchov, estaba Rolando Fonseca, estaba Hernán Medford, estaba Ronald Lavala Gómez, estaba Froilán Ledesma, para mí 5 grandísimos jugadores, y yo creo que no ocupaban a un José Miso. Para mí ellos tenían mucho poderío adelante, y jugadores que siempre rindieron y siempre son goleadores, muchos de ellos goleadores históricos. Primer lugar, Rolando Fonseca. Segundo lugar, Pablo César Banchov. Grandes jugadores y Medford siempre muchas asistencias, La Bala Gómez, goles en los mundiales. Froilán, mucho talento que pudo hacer algo más, pero siempre era un gran jugador. ¿Te hubiese gustado? ¿Te hubiese gustado nacionalizarte y defender la camiseta
de la selección de Costa Rica? Vea, se lo digo sinceramente así. Yo me siento 1000 por 1000 eslovaco. Digamos así, país 1000 por 1000. Pero futbolísticamente a mí me gustaría jugar más con Costa Rica como yo conocía a los jugadores, que nos teníamos mucha química, mucha confianza. Yo me llevaría mejor en la cancha con esos jugadores de Costa Rica. Pero uno Pero, siempre se siente, digamos, 100% eslovaco y así. Pero futbolísticamente yo preferiría jugar con Costa Rica que con mi país. En la cancha, fútbol, ¿me entiende? claro, realmente pues siempre ocupabas una plaza de extranjero, ¿no? Sí, 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 yo ocupaba, digamos, en ese momento yo creo que eran permitidos 3 extranjeros en la época de cuando yo jugaba aquí en Costa Rica. Cuéntame una cosa, mi querido Joseph, ya ahora sí que ya estás retirado del fútbol, ¿cómo ves la liga costarricense de fútbol? ¿Cómo ves? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Se estancó o retrocedieron? ¿Cómo está la situación de la liga costarricense? Yo creo que se quedó poco rezagada. Es que Hugo, si usted compara, yo creo que una gran ventaja de Costa Rica o países latinoamericanos es el clima. Que aquí es clima mucho más favorable que clima europeo, pero en Europa la infraestructura es totalmente otro nivel que en Costa Rica. Mucha gente que no lo ve, las condiciones que tienen ligas menores en otros países están muy por encima de los equipos que pueden ofrecer los equipos costarricenses para sus ligas menores, salarios para los entrenadores, las canchas, regeneración y todo eso suma. Y creo que Costa Rica se quedó rezagada principalmente, básicamente por estos aspectos. Obviamente los entrenadores tienen que recibir muchísima más capacitación de lo que están recibiendo y se pueden seguir contando cosas que Costa Rica tiene mucho por mejorar para estar hace 15, 20 años en ligas menores y en equipos de primera división. Pero yo creo que poco a poco aquí está reaccionando, digamos, la Alajuela ya tiene centro de alto rendimiento. Creo que Saprissa quiere construir uno también. Cartago tiene sus planes. Creo que eso podría ayudar mucho a mejorar el fútbol de este país, porque aquí los niños tienen muchísimo interés por jugar. Aquí hay mucho talento, pero se tiene que desarrollar de mejor manera. Pero materia prima hay. En Costa Rica, el jugador costarricense es muy apasionado y creo que talentoso también. Y eso es benéfico para el fútbol también del área, ¿no? Porque sube el nivel de juego y poco a poco se están ya empezando a ver, no digo que los estadios sean malos, pero el propio fútbol te está globalizando, el fútbol se está llevando ya de otra manera y por lo consiguiente pues ya hay estadios que pues están mejorando en infraestructura, ¿no? Ya el año pasado tuve la fortuna de estar con Gabelo Conejo allá en las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol y me dejó muy sorprendido de ver que ya es un área donde ya las propias selecciones, tanto juveniles como incluso la femenil, tienen un área para poder ejercer la profesión. Vemos el Estadio Nacional, un estadio que fue donado por el gobierno chino, si no mal recuerdo, pero es un estadio muy bueno, de primer mundo realmente. El club herediano ya va a tener su propio estadio, un estadio de primer mundo, igual a la Juelense. Me parece ser que también haya ya un proyecto ya de estadio nuevo, de áreas de entrenamientos. Realmente el fútbol tico poco a poco está dando pasos agigantados, no pasos de centímetros, sino que está escalando y bueno, y ahora sí que para desgracia, lo digo entre comillas, para los mexicanos, porque siempre la prensa mexicana siempre tira de que es el gigante de la CONCACAF, ¿no? Tal vez por infraestructura, ¿no? Pero si hablamos de selecciones, siempre lo he dicho y se lo he comentado a Pablo César, se lo he dicho a Hernán, al propio Rolando, Costa Rica con poco ha hecho más en los mundiales que México.
y discúlpenme a los compañeros mexicanos, pero es una realidad. Ahí están las pruebas, no hay que mentirnos ni echarnos leña, pero Costa Rica se está adelantando muchísimo, al igual que la MLS allá en los Estados Unidos, donde ya Estados Unidos ya casi es una potencia, ¿eh? Sí, exactamente, es que, pero estamos comparando Estados Unidos, país, 330 millones de habitantes, México, no sé, 160 millones, otras condiciones para trabajar, mucho más de dónde escoger. Yo siempre digamos, Costa Rica es un país muy pequeño, pero siempre trata de dar la pelea, ¿no? En los mundiales, de eliminatorias, nunca es un rival fácil, sobre todo aquí en San José. Cuando Pero Costa Rica juega eliminatoria de local, siempre se hace sumamente fuerte y ningún equipo se lleva los puntos fáciles de Costa Rica. Siempre Estados Unidos, hasta la pasada eliminatoria, creo que perdió hasta 4-0. Siempre se les complica muchísimo, pero ahorita, como usted dice, Estados Unidos creció últimos, no sé, 4 o 5 años, ya es totalmente otro equipo muy respetado a nivel mundial. México para mí siempre es una potencia, siempre puede jugar con cualquiera. Costa Rica les puede complicar y digamos mejor resultado de Costa Rica en 2014 que México nunca lo pudo igualar, ¿no? Hasta el momento. Pero digamos, México lleva, por ejemplo, más partidos ganados que Costa Rica en los mundiales, obviamente, sí, por la grandeza de México, pero Costa Rica por ser un país tan pequeño, para mí es un país exitoso futbolísticamente, más tomando en cuenta la poca infraestructura que hay en este país. claro. Y hablando de países grandes, yo creo que los países, mientras más pequeños, más posibilidades tienen de tener grandísimos jugadores, ¿no? Estamos hablando de, pues, España, Alemania, Italia, Inglaterra, Holanda, obviamente equipos europeos, ¿no? Costa Rica, que no se diga Chile, Argentina, Uruguay, imagínate, Uruguay es un país de 4 millones de habitantes y siempre salen jugadores top, con equipos de altísimo nivel allá en Europa. Entonces, el hablar de que México es un país grande y con muchas posibilidades, pues realmente, bueno, aquí hay más extranjeros que nacionales, obviamente, aquí se juega con 10 nacionales, perdón, con 10 extranjeros, entonces hay muy pocas las posibilidades al mexicano. Actualmente, pues vemos a David Patiño, que está ahorita dirigiendo al Herediano, un ex equipo tuyo, porque aquí en México ya los entrenadores, la mayoría son extranjeros, y solo son 2 o 3 mexicanos que hay actualmente en la Liga Mexicana de Fútbol. Poco a poco se están cerrando los espacios para el propio nacional, entonces hay que empezar a buscar por todos lados. Ni modos, así es el fútbol, esas son las condiciones y ni hablar, ¿no? Mi querido Joseph, dejemos de hablar de fútbol, dejemos hablar de fútbol por los últimos 5 minutos. Queremos conocer a Joseph Miso. ¿Qué te gusta? ¿Te agrada la música? ¿Te gusta bailar? ¿Qué tipo de comida te gusta? Vamos a hablar un poquito al respecto, mi querido Joseph, y métele, vamos, dime, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Te gusta la música en inglés? ¿Te gusta bailar? ¿Cómo eres, mi querido Joseph? Hugo, a mí me encanta música, música de los ochentas. La música Eres de eslovaca mi edad. ¿cómo? Eres de mi edad. Nos gusta la música ochentera. Ah, perfecto, correctamente. Me gusta música de los ochentas, de Checoslovaquia, pero principalmente, digamos, cantantes o grupos eslovacos y de música española que me encanta igualmente, me parece extraordinarios. Me gustaba mucho Ana Gabriel, las canciones, la música romántica, Ana Gabriel, Franco De Vita, me gusta mucho Cristian Castro, Chayanne, tiene muy lindas canciones. Música en inglés, soy un gran fan de Grupo ABBA, grupo sueco, Grupo ABBA, que para mí tienen muy lindas canciones. Música en inglés que me gustaba mucho, Pet Shop Boys, Alphaville. Eh, Buena música. Falco, cuando uno era niño, Falco, un cantante austriaco que cantaba esa famosa canción, Amadeus.
Claro. Pero sobre todo música me encanta. José Luis Perales, lindísimas canciones. Era romántico. Tendría que pensarlo un poco más, pero básicamente la música romántica que me encanta. Eso te preguntaba, eres romántico, eres un bohemio del amor. Yo no sé si soy romántico, pero me gusta mucho la música romántica por los sentimientos que expresa. Claro. Y usted me pregunta si yo bailaba, y yo no bailo absolutamente nada. Conmigo no puede ir a bailar porque yo no me levanto, no me levanto de la silla. Tienes dos pies izquierdos, entonces. Sí, 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 sí. Yo no Y, tengo ritmo para eso. y cuéntame, si no hubiese sido futbolista, ¿qué te hubiese gustado ser, Joseph? Uy, qué difícil esa pregunta. Yo siempre estaba enfocado, digamos, desde niño que yo quería ser jugador de fútbol. Si no, ya la verdad, no sé. Algo en economía, yo soy, digamos, bastante bueno con los números, algo en ese aspecto, porque yo le saco los números, las matemáticas rapidísimo, pero no sé exactamente, No no sabes. sé exactamente qué. Cómo ves a Joseph Misov en 10 años? Actualmente tienes 47 o 48, eres contemporáneo mío. ¿Cómo ves a Joseph Miso en 10 años? ¿Dónde vas a estar? ¿Vas a seguir en Costa Rica? ¿Te regresas a los castillos medievales de Eslovaquia? No sé, dime, ¿cuáles son tus planes a futuro? Hugo, viera que yo tengo mucho arraigo, creo que se dice arraigo de mi país. A mí me encanta estar ahí cuando ahí hace verano. Me encanta estar ahí. Precisamente ahorita andaba ahí mes y medio, pero me gustaría siempre cuando es verano ahí quedarme ahí 4 meses, viajar, viajar a ver copas europeas, Champions League, Europa League, ver los conciertos, montañas, Alpes, austriacos, Suiza, Suecia, digamos, conocer. Me gustaría, por ejemplo, mucho ir a ver a partido Primera División de Suecia, porque he estado viendo en internet que hay muy bonitos ambientes. Me gustaría algún cruceros, visitar ciudades, Rusia, San Petersburgo, y en muchos lugares. Sudamérica me gustaría visitar principalmente, creo que Argentina. Me gustaría conocer Argentina. Tengo varios amigos argentinos. Tal vez me gustaría compartir con ellos en Argentina y en Eslovaquia también. Y si alguien me llega a visitar a Eslovaquia, lo tendría que llevar a Austria, Viena, Salzburgo, Budapest, capital de Hungría, Praga, capital de República Checa y algunos lugares de Eslovaquia también. Digamos, me gustaría viajar y me gustaría también, digamos, que algunas personas de Costa Rica me llegarían a visitar a Eslovaquia y también yo con algunos compañeros, digamos, argentinos, tal vez ir un día a Argentina para ir a ver a jugar a Boca, River, a Racing, San Lorenzo, me gustaría visitar. Me gusta mucho poder, me gustaría mucho poder vivir el ambiente en los estadios de Argentina, como la gente, la pasión que sienten por sus clubes, eso me gustaría verlo con mis propios ojos. Sí, es una sensación muy, muy, muy bonita realmente y espero que se te cumpla. ¿Conoces México o no conoces México? Viera que en México estaba en el año 2000, creo que 2010, cuando estaba un premundial en México femenino. Eh, yo andaba con la delegación costarricense y muy bonita experiencia. Estuve en 2 semanas en Cancún. Me gustó mucho esa ciudad y ojalá que podría algún día volver ahí, conocer más Cancún, Riviera Maya, esos lugares. Me gustaría conocer eso. Vamos a hacer un intercambio, mi querido Joseph. Yo te invito a venir a Cancún y la pasamos a todo dar y tú me invitas a ir a Eslovaquia y me llevas a Austria, me llevas a Polonia, me llevas a, qué sé yo, a República Checa, que está allá también cerquita. ¿Qué te parece? ¿Hacemos ese trato o qué onda? No, me parece excelente. Ahí estamos en contacto y cualquier momento lo podemos ejecutar ese plan. Excelente, Coste, ya está hecho. Joseph, realmente hablar de fútbol, hablar es una pasión que la traemos en las venas, en la sangre, y poder hablar de anécdotas y recordar, tendríamos que pasar horas
y horas y horas y horas y nunca terminaríamos. Siempre tenemos una sonrisa de oreja a oreja, recordando viejos momentos, grandes hazañas como aquellos goles ante el Saprissa, algunas lágrimas como la derrota frente al Necaxa allá en Las Vegas. En fin, son cosas que no terminaríamos nunca, pero realmente me siento muy, pero muy agradecido con tu presencia y podernos regalarnos un rato de tu tiempo y poder conocer más a fondo la vida deportiva de Joseph Miso. No, Hugo, la verdad, el placer es mío. Una conversación muy amena, muy bonita entrevista. Espero que la gente la pasó bien. Y muchas gracias, digamos, que acordarse de mi persona para esta noche. No, hombre, por eso se llama Leyendas del Deporte, porque siempre buscamos a grandes personalidades. Desafortunadamente, a veces algunos aficionados o hinchas se dejan llevar solamente por algunos nombres, pero esos nombres también tuvieron compañeros que los hicieron también grandes y formaron parte de una institución, que eso es lo más difícil, llegar a una institución, cumplir los sueños que tuviste de infancia, en este caso ser futbolista profesional, y con el simple hecho de haber debutado en primera división y haber pateado la pelota en un equipo profesional, ya te hace un ganador, ya te hace grande, porque no todos tienen esa dicha de poder, ahora sí, que trabajar de lo que más les gusta y sobre todo, que te paguen y te pagan y te pagaban bien realmente. Gracias, Joseph. Gracias a todos ustedes, amigos, por esta noche, ahora sí, esta velada bonita, deportiva. Mi nombre es Hugo Rosas y esto es Leyendas del Deporte, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, con una conexión hasta San José, Costa Rica, con el gran jugador eslovaco Joseph Miso, que estuvo con nosotros. Les doy las buenas noches y gracias por esta gran oportunidad. Buenas noches. Buenas noches y gracias a todos ustedes.